Entonces veamos funciones, subprocesos. Lo mismo, son sinónimos. Funciones, subprocesos. Hay literatura que la llama rutinas. Es lo mismo. PCIN lo llama en algunos momentos subalgoritmo. Pero todos esos son sinónimos. Listo, hablar de funciones, subprocesos, rutinas, subalgoritmos, eso es lo mismo. Desde el punto de vista de programación, dime. ¿No descarga PCI? Hay un vínculo. Dale hacia atrás. A ver. Ahora dale clic en esta aplicación. Ahí. Baja un poco. Entonces, desde el punto de vista de programación, porque es que también hay funciones matemáticas, ¿cierto? Pero es la misma historia. Una función matemática, ¿qué es? Un proceso que tiene algunos datos de entrada. Por ejemplo, seno de 45 grados. ¿Cuánto da eso? No sé. O les pregunto. Pero miren que hay algo que se puede identificar. Una función tiene un nombre. Tiene un nombre. Entonces se lo invoca. Seno. Y tiene un parámetro de entrada. 45 grados. ¿Y qué obtenemos de eso? Resultado. ¿Sí o no? ¿Esto cuánto da? Pi medio. No, eso no da eso. Pero bueno, tengo un resultado. Es el mismo concepto. ¿Cómo se hizo eso? No nos interesa saberlo. Pero lo que nos interesa saber es cómo se llama, cómo trabajo con ella, saco el parámetro de entrada y saber si me retorna algo o no. Hay algunas funciones que no retornan algo, pero hacen algún proceso interno. ¿Listo? La mayoría de veces sí retornan algo, pero uno decide si programo eso para que retorne o no retorne. ¿Listo? Muy bien, entonces, una función desde el punto de vista de programación se define como un proceso que recibe valores de entrada llamados parámetros, aunque eso no es obligatorio. Puede que tenga valores de entrada, puede que no tenga valores de entrada, listo. Y el cual retorna un valor resultado. Me entrega un dato, un cálculo, un número o un mensaje. Puede retornar cualquier tipo de dato, listo. Adicionalmente, las funciones son subprogramas, otro sinónimo, dentro de un programa que se pueden invocar, ejecutar o llamar desde cualquier parte del programa. Es decir, desde otra función, desde la misma función o desde el programa principal cuantas veces sea necesario. Lo que traté de pintar acá. El programa principal va desde inicio hasta fin. Desde algoritmo, fin algoritmo. Y ahí adentro puedo decir, tráigame lo que está en otra parte. ¿Listo? Tantas veces como sea necesario. Eso sí, tenga en cuenta, si esa función, si ese proceso requiere valores de entrada y si el proceso es capaz de entregarle algún resultado. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuándo se usan? Cuando existen dos o más porciones de algoritmo dentro de un programa que son iguales o muy similares. Por ejemplo, en un algoritmo se puede emplear varias veces una porción de algoritmo que eleve a una potencia dada un número real. De esta manera conviene definir una función que al ser invocada ejecute dicho código y en el lugar donde estaba la porción de algoritmo original se hace un llamado ejecución de la función creada. O sea, tengo mi programa principal, algoritmo, lo que sea. Por aquí tendré un fin algoritmo. Pero si yo identifico que un proceso es rutinario, realizado varias veces, no necesariamente cíclicamente, se puede llamar en un pedazo, luego en otro pedazo, luego en otro pedazo. Entonces más bien, en lugar de tomar esas líneas de código, aquí hay una parte del código, aquí hay otra parte del código, resulta que me toca volver a hacer lo mismo que estaba arriba.
hago otra cosa, por alguna razón tengo que volver a llamar lo que estaba previamente. Entonces, en vez de estar repitiendo esta porción de código, en vez de repetir eso, ¿uno qué hace? Si eso se repite relativamente constantemente, si es algo como muy, la palabra lo dice, rutinario, si frecuentemente tiene que acudir a eso, más bien, vean, estas 3 líneas de código son las mismas, tienen como la misma esencia, más bien mande eso a otro algoritmo, un subalgoritmo, un subproceso, una función, y ponga esas 3 líneas acá. Listo. Entonces, ahora, en vez de copia y pegue, en vez de esto, no, ya no necesito hacer eso. Pongámosle a este su algoritmo ABC, con algunos datos de entrada, posiblemente. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? En vez de escribir estas 3 líneas, estas mismas 3 líneas, 3 veces, no, más fácil, aquí, invoque, llame ABC. Y aquí, acá, otra vez, ABC. Y acá, ABC. Y es lo mismo, pero es un poco más eficiente. Listo, me ahorro unas cuantas líneas de código y es una buena práctica. ¿Sí o no? ¿Comprendí la idea? De ahí expliqué este parrafito. Entonces, las funciones o subprocesos pueden ser referenciados en diferentes puntos del programa, de modo que se puede evitar la duplicación innecesaria del código, como lo estoy mostrando en esta sección azul. ¿Listo? ¿Sí o no? Claro, está ahí. Fácil, van conmigo. Una función es un subprograma que recibe como argumentos o parámetros datos de tipo numérico o no, cualquier dato. Tipo entero, los mismos tipos de que hemos trabajado hasta ahora: entero, real, carácter y lógico. Más adelante los demás que existan. Esto es opcional. Puede que reciba argumentos o parámetros de entrada. Puede que sí, pero también puede que no los tenga, no importa. De todas formas, vamos a dejar el momento en el que se cree la función, el subproceso, el subalgoritmo o el programa, después del nombre siempre vamos a tener que poner paréntesis. Siempre, siempre. Así no hayan datos de entrada. Entonces, abro paréntesis, cierre paréntesis. Si aquí adentro hay alguna variable, eso es un parámetro de entrada. Si no, pues no hay parámetros de entrada. Listo. Pero esto es importante. También puede que devuelvan un único, y esto sí es indispensable, un único resultado. Cuando yo digo aleatorio, entrega un número. Al azar, pero uno, y no más que uno. Listo. Muy bien. Las funciones incorporadas al sistema se denominan funciones internas. Esa es una función interna. Aleatorio, entregue un valor, entregue otro valor. Otra. Usamos una vez esta. Mayúscula, ¿sí o no? Estas son funciones internas. Funciones que están definidas por el sistema. Cada lenguaje de programación tiene sus funciones y eso es lo que hace diferente los lenguajes. Cada lenguaje incorpora su set de funciones que facilitan al programador alguna tarea. Por eso existen tantos lenguajes y tantas versiones. Cada vez que existe un nuevo lenguaje es porque ellos están haciendo algo que alguien más no hace o lo hacen mejor que los demás. Y cada versión agrega funciones, mejora funciones o elimina funciones. ¿Listo? Estas son las funciones internas o intrínsecas, cosas de este estilo: aleatorio, mayúscula, subcadena, raíz, seno, coseno, etcétera, etcétera, etcétera. Las funciones definidas por el usuario, entendamos usuario como nosotros, o sea, programadores, se llaman funciones externas, cosa como esta. Póngale el nombre que quiera y usted mismo decida si hay o no parámetros de entrada, cuántos y de qué tipo. Listo. Esas son las funciones externas. Hasta ahora inconscientemente hemos usado esas internas, esas intrínsecas. Ahora nuestra misión va a ser empezar a crear funciones externas, funciones nuevas con las que no cuenta el sistema, con una tarea muy específica.
Listo. El algoritmo o programa invoca la función con el nombre de esta última. Yo nombré esta función ABC. Entonces, para poderla usar, tengo que llamarla por su nombre, ABC, seguida de una lista de argumentos que deben coincidir en cantidad. Si aquí puse una sola variable, entonces para llamar esa función necesito entregarle una variable. Si puse dos, como allá en el aleatorio, entréguele dos datos, porque si le entrega uno solo, se no anda. Debe coincidir también en tipo, por ejemplo, mayúscula. ¿Será que la función mayúscula funciona si yo le entrego un número? No, pues porque ¿qué mayúscula va a convertir en un número, cierto? Entonces el tipo también es importante. Debe coincidir en cantidad, en tipo y en orden. Si yo llamo aleatorio, ¿será que puedo escribir aleatorio entre 10 y 2? No, debería ser al revés. Debería ser al revés porque hay un orden. Hay un orden. El primer número es el número inicial y el segundo es el número final. Yo no puedo empezar en 10 y terminar en 2. Al revés. Entonces eso es. Deben coincidir en cantidad, son 2. Tipo, valores numéricos para el aleatorio. Y orden, ¿dónde arranco? ¿Dónde termino? Sí. Sí, también aplica. Listo. ¿Alguna duda hasta acá? Que ser un nombre original, un nombre diferente a todo lo que existe en el sistema y a las variables que existen. Porque si no hay una ambigüedad, además no vas a saber, bueno, están diciendo X, es X, la variable o la función, ¿vale? Muy bien, hasta ahí el concepto ya quedó clarísimo, ¿sí o no? Entonces ahora empezamos a ver los ejemplos, vamos a analizar varios casitos. ¿Dónde puede ir una función antes o después del programa principal? PCIN tiene varias formas de llamar al programa principal. Al programa principal le puede llamar algoritmo o le puede llamar, como en este caso, proceso, pero eso es lo mismo, o sea, ese es inicio y fin, ¿vale? Entonces hay un proceso, programa principal, no tiene título por ahora. ¿Qué hace? Aquí dice mensaje, abre, cierra paréntesis, ignoren el punto y coma. Eso fue por el perfil en el que elaboré esto. Pero no es obligatorio ponerlo, listo. Mensaje, abre y cierra paréntesis. ¿Qué significa? Aquí significa que se ha invocado una función que se llama mensaje. Entonces, ¿qué hace el sistema? Va a buscar dentro de todo el código que él tiene disponible algo que se llame mensaje. Entonces él busca y va a encontrar eso, que efectivamente hay una función llamada mensaje y esa función no tiene parámetros de entrada. Ese paréntesis es el lugar para decir, bueno, yo qué necesito que me entreguen para trabajar. Necesito que me entreguen un número, necesito que me entreguen dos números, necesito que me entreguen un texto y un número. El orden lo puede barajar como usted quiera, pero ahí, ese paréntesis es el sitio para decir cuáles son los datos de entrada. En el caso ahí no hay ningún dato de entrada, entonces basta con que yo llame a mensaje. Listo. Y aquí en el interior digo que va a ser esta función. Por ahora no es más que un texto, un mostrar. Hola mundo. Fin función. Entonces cuando él termine de hacer esto, él se devuelve al lugar en el que lo llamaron. Por ahora es bastante simple. Él arranca acá. Mensaje, antes busca mensaje. ¿Qué hace? Va a buscar mensaje, se encuentra con que mensaje está acá. El usuario va a ver hola mundo, fin función, devuélvase en el punto donde quedamos y continúe de ahí para abajo. Conclusión, ahí no voy a ver más que un texto que dice hola mundo. La cuestión es que ese hola mundo está al interior
de una función, y esa función fue invocada en el programa principal. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Vamos a la prueba. Yo sé que es muy básico, muy sencillo, pero vamos a despacio porque este tema es fundamental, es indispensable. ¿Dónde está PCInt? Entonces busquemos PCInt. Está funcionando este, browse files at sourceforge.net. Por ahí hay otro vínculo que también está funcionando. Entonces por acá busquemos, ahí unas carpeticas, cada carpeta representa la versión, pues usamos la última. Y por aquí debe estar el instalador, acá, este punto .exe. Bien, ya tengo instalador, lo ejecuto. Y arrancamos. Entonces, voy a usar el perfil flexible. Dije flexible. Por defecto él dice algoritmo, fin algoritmo. En el ejemplo eso es correspondiente al proceso, fin proceso. Listo. Entonces este probémoslo. Esto es manejo funciones. Listo. ¿Qué debo hacer? Antes o después del programa principal. Todo esto es programa principal. Todo lo que esté entre algoritmo y fin algoritmo es el programa principal. Listo. Antes o después hay que definir la función. ¿Dónde? Donde usted quiera. Yo voy a poner por acá para variar al final. Entonces voy a crear una función y miren los parámetros que él me da. Para poder crear una función debo decir si esa función va a tener una variable de retorno. Y entre paréntesis, variable de retorno. Voy en orden. Primero, variable de retorno. Luego voy a decir, esa variable de retorno le voy a asignar, es como si fuera un igual, el nombre de la función. Ese nombre es el de la función, el que usted quiera. Que en este caso, el de la diapositiva le ha puesto mensaje. O llámela X, como quiera. A continuación, ¿qué va? Un paréntesis. Ese paréntesis es obligatorio. Hay que ponerlo siempre. Dentro del paréntesis, lista de argumentos separados por coma. O sea, datos de entrada. Listo. Y con eso basta. Nombre. Esa es una alternativa. Primera alternativa. Que la función retorne algo. Por medio de una variable. Y asígnele el nombre de la función y los parámetros de entrada. Primera alternativa. Segunda alternativa. Inmediatamente después de función va el nombre de la función. O sea, puedo omitir la variable de retorno. Puede que retorne o no algún dato. Y después del nombre de la función, abre paréntesis y entrégueme una lista de argumentos separados por coma, cierre el paréntesis. Listo. Eso en realidad estoy creando un espacio en memoria en el que el sistema lo va a cargar siempre, para que si usted lo llama, él inmediatamente eche mano, va, como si fuera un cajoncito. Usted le está diciendo, vaya a tal punto. Ah, bueno, abro, tenga. Listo. Muy bien. Entonces son dos caminos. Para empezar voy a utilizar la segunda alternativa. O sea, solamente voy a dar el nombre de la función, se llama mensaje. Voy a decir si hay argumentos. No, no hay. Entonces de una vez cierra el paréntesis. Listo. Y el sistema me ayuda y me pone el fin función. ¿Qué puedo poner aquí adentro? Lo que quiera. Por ahora va a ser un mostrar. Hola mundo.
podría mostrar más cosas. Mensaje de una función, y al interior podría, lo que usted necesite, definir X como real. Bueno, como cualquier tipo de dato. Pero entonces ahí que cabe, dentro de función, fin, función, un algoritmo completo. Listo. Puedo leer, puedo mostrar, puedo calcular, cabe todo. Validar, iterar, poner un para ahí, un mientras, lo que sea. Cabe de todo, listo. Muy bien, esa es mi función. Ya existe para el sistema. Ahora, ¿qué falta? Haga uso de esa función, llámela. O arriba. No es modificable después de que yo la llamo en el proceso. O sea, ella tiene los parámetros y simplemente copy paste. Yo la puedo modificar. Sí, la puedes modificar. Aquí la puedes modificar. Ya, si la llamas, ella hace lo que tenga ahí, en modo de ejecución. Pero aquí la puedo modificar. Si yo la llame, hay días que no la puedo modificar. Ella me sale de nuevo los 10. O por decir mensaje es igual a mensaje más factor. Se puede. Mensaje igual a mensaje. Ah, pero eso sí no se puede. Lo único que yo no puedo hacer con una función puede enviar su resultado a una variable. Una función podría mostrar su resultado. Lo único que no puedo hacer es esto, aleatorio 1, 8 igual a... Una función no recibe un dato así. Los datos los recibe en el paréntesis, no con la asignación, ¿vale? Pero con la variable Sí, si aquí pongo una variable, sí. pues la variable después de X igual a aleatorio. Ahí sí, con X sí puedo trabajar. Pero asignarle a una función un dato... Coloco X es igual a aleatorio. Sí. Eso sí se puede. Eso sí. Listo. ¿Y dónde va eso? Donde quiera. Puede ir antes del inicio. Puede ir después. Lo que pasa es que yo puedo crear hasta tantas funciones como quiera. Aquí hay una función. Aquí hay otra función. Obviamente debe tener un nombre diferente. Aquí hay otra función. Y va a dar igual donde la pone. Porque el sistema va a tener esto presente. Vas a ver, vea, yo tengo un cajoncito que se llama mensaje. Ahí está disponible para que usted guarde ahí lo que quiera. Y sáquelo en cualquier momento. Tengo otro que se llama mensaje 2. Úselo cuando quiera. El orden aquí no tiene ninguna relevancia. ¿Está de primero? Bien. ¿Está de último? No hay problema, da igual. ¿Vale? Que está... Tiene que tener el orden que después cuando vaya a llamar sepa que lo puedo hacer. ¿Cuál orden? Pues bien referenciado por un nombre. Ah, el nombre sí. Hagamos un par de pruebas. Voy a poner esos 3 mensajes. ¿Cómo se dice hola mundo en otros idiomas? En francés, en italiano. ¿Es así? Creo. Y ya, no me sé más idiomas. Bueno, no sé decir hola en otros más idiomas. No es que sepa más idiomas. Igual en inglés. Sí, medio se sabe. Y este va a ser mensaje 4. Y aquí voy a decir hello world. Cada función tiene algo que lo diferencia, ¿cierto? Listo. ¿En qué orden los voy a poner? En el que quiera, con tal de que exista. Lo puedo poner al principio, antes del programa principal, después del programa principal, donde sea. Pero con tal de que exista. Listo, ahí existen entonces 4 funciones. Mensaje 2, mensaje 3, mensaje a secas y mensaje 4. ¿Eso qué significa? Que ya puedo hacer uso de cualquiera de esos bloques. ¿Quién hace uso de esos bloques? El programa principal. ¿Listo? Pongamos el comentario aquí. Esto es programa principal. Y aquí voy a poner ahí, esto es inicio. Inicio, programa principal. Y fin. En todos
las funciones. Ah, qué buena observación. Sí, sí se puede. Y van a ser variables absolutamente aisladas. Estas son islas. Esas son islas que no tienen comunicación una con otra. Ahí no hay ningún problema. Porque esta X, ¿saben dónde trabaja esta X? Única y exclusivamente acá adentro. Existe el mensaje 2 y no más. No existe fuera del mensaje 2 para este caso. Lo mismo esta otra. ¿Se llama igual? Sí, se llama igual, pero no hay problema. Porque solamente se va a manipular, se va a asignar, se va a lo que sea, pero dentro de mensaje 3. Lo mismo con estas otras. Esta X existe, pero solo dentro del mensaje. Listo, ahí sí no hay problema que la variable se llame igual, ahí no hay conflictos. Porque como lo mencioné, estas en realidad son islas. Eso no tiene nada que ver con esto. Eso tampoco tiene que ver nada con los otros 4 mensajes. Y esto tampoco. Están incomunicados. No tienen relación uno con otro. Listo. Entonces adentro, ¿pueden llamar la variable de una misma forma? Sí, y no hay conflicto. Vale, lo que no puedo llamar igual es la función. Porque si yo dejo este mensaje... Aquí sacó error. ¿Y por qué sacó error acá? Porque él ya reconoció un primer mensaje. Y otra función no puede tener el mismo nombre. Tiene que tener otro. Y ahí sí, no hay ningún error en ninguna parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro del programa principal, dentro del programa principal yo puedo hacer uso de cualquiera de esas funciones. Entonces yo las voy a llamar, las voy a invocar. Para invocarlas, nómbrelas, ya que el sistema ayuda. Ayúdenme. Bueno, vieron el mensajito, ¿sí o no? Mostró mensaje, mensaje 2, mensaje 3, mensaje 4. ¿Sí lo alcanzaron a ver? Sí. Fue un poquito fugaz, pero ahí sale. Ya no sale. En fin, entonces yo puedo hacer uso de todo eso, porque eso ya existe en memoria. Eso está disponible, ya tiene un cajoncito ahí con algunos procedimientos. Llámelo cuando quiera. Entonces yo voy a llamar, por ejemplo, voy a llamar a mensaje 3. Mensaje 3. Es una función. Toda función se debe llamar con paréntesis. Y si la función tiene valores de entrada, aquí, póngale esos parámetros. Listo, por ahora no tiene parámetros. Los voy a dejar todos sin parámetros. ¿Y él qué hace? Pues entonces él va a decir, muy bien, arranca el programa principal. No importa que arranque desde la línea 11, esa es la primera para él. Luego dice, mensaje 3, ok, entonces yo voy a buscar esa porción de código identificada como mensaje 3. Voy, busco mensaje 3, véalo aquí. No hay parámetros de entrada, entonces yo hago lo que esté aquí adentro. Hago esto, hago esto, hago esto. Llegué al fin. Entonces, ¿qué hago? No es el fin de todo, es el fin de la función. La función fue llamada en alguna parte. Bueno, entonces devuélvase acá, donde me llamaron, y continúe de ahí para abajo. Listo. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado ahí, muchachos? ¿Qué espero ver en pantalla yo? Eso, muy bien. Hagámosle una pequeña prueba, un seguimiento a esto paso por paso. Explicar en detalle cada paso para empezar. Primer paso. Miren desde dónde arranca. El código tiene la línea 1. Sí, pero es que la línea 1 no es el programa principal. ¿El programa principal dónde está? Él detecta eso. Entonces se va allá. Algoritmo. Muy bien. El algoritmo comienza con el proceso. Así se llama. Avanzo. Ahí, tal cual. Se va a invocar al subproceso mensaje 3. Bueno, les mencioné, o sea, la forma de decir vaya a la función tal, al proceso tal es invoque o llame. Son sinónimos. Porque más adelante yo voy a decir llame al proceso tal. ¿Cómo así que llame? ¿Cuál es el número? Nómbrelo. Invoque tal función. ¿Cómo así que invoque? ¿De dónde están las velas para hacer la invocación? Nómbrelo. Listo. Entonces voy a invocar al subproceso tal, mensaje 3. Entonces, ¿qué hace él? Veamos, avance.
Él examina, busca aquel lugar donde esté mensaje 3, ya, saltó a la línea 25, ¿dónde estábamos parados? En la 13, de la 13 saltó a la 25, entonces se ingresa en el subproceso mensaje 3, hará todo lo que esté ahí adentro, se define la variable reta, se muestra la expresión, valo ahí, Xiaomondo, avanzar, mensaje de una función, vamos a ver dónde vamos, voy en la línea 29, avanzo, se sale del subproceso, entonces ¿a dónde debe retornar? Ahí terminó el programa. No, se tiene que devolver al lugar desde donde lo llamaron. Entonces él debería retornar a la línea 13, ¿sí o no? Sí. Sí vuelve a la 13, pero como él continúa hacia abajo, no muestra el salto a la 13. Más bien, él avanza. Y lo que sigue, sí, ya la ejecutó. Lo que sigue, ahí sí, es el fin algoritmo. Finaliza el algoritmo. Ejecución finalizada. ¿Listo? Entonces así sucesivamente yo podría llamar las otras funciones. Voy a llamar a mensaje 2. Siempre que llame a una función, paréntesis. Y vamos a prestar mucha atención. Si esa función tiene parámetros de entrada. Como ninguna lo tiene, por eso simplemente abro paréntesis, cierro paréntesis. Vale. Otra vez, paso a paso en detalle. Quitémosle estos mensajes, que estos son como... Listo. Entonces vuelvo y verifico esto. Arranca el algoritmo. Vamos en la línea 11. Llama a la función mensaje 3. O sea, la va a buscar. Irá a su línea, que es la 26. Define la variable. Muestra el resultado. Se sale del subproceso. Entonces, ¿dónde voy a ir a caer? Ahí sí voy a caer en la 14. Vale, ahí caí en la 14. Se va a invocar al subproceso mensaje 2. Entonces el sistema va a buscar dónde está eso. Vale, está en la línea 34. Se saltó mensaje 3. Pero es que en este momento eso ya no es secuencial. Él no va a ir renglón por renglón en ese código. Va a ir al lugar en el que yo le digo salte. Entre comillas, salte. Invoqué tal función, busque la función, llegue allá. Mensaje 2. ¿Qué hace? Define la variable, muestra el mensaje. Hola mundo, ¿sí? Se sale del subproceso y va a volver a caer acá. Continúa, pero ya hasta ahí llegó porque no hay más instrucciones. Fin algoritmo. Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda? Ninguna, está muy fácil. Y así sucesivamente yo puedo llamar la función tantas veces como quiera. Mensaje 4, sencillamente la variable mensaje, mensaje 1, y en el orden yo tengo mensaje 1. No, tengo mensaje 2, mensaje 3, mensaje 4. Mensaje solo. Listo. Y si yo ejecuto eso ya de una al grano, pues veo los resultados respectivos. He invocado a mensaje 3. ¿Qué tiene mensaje 3? Xiaomondo. Listo. Volví a llamar a mensaje 3, entonces tiene sentido que vuelva y salga Xiaomondo. Luego llamé a mensaje 4. A ver, ¿dónde está mensaje 4? Mensaje 4, mensaje 4. Acá al fondo. Hello World. Ah, sí, claro, of course. ¿Sí o no? Luego invoqué otra vez mensaje 3. Vuelve y juega Xiaomondo. Luego mensaje. Pues busquemos dónde está definido mensaje. Acá arriba. Y dice Salud Monde. 2 veces porque es que lo llamé 2 veces. 1 y 2. Entonces tengo que ver ese resultado 1 y 2 veces. Y luego llamé a mensaje 2. Entonces el sistema busca a ver dónde está mensaje 2. Mensaje 2, mensaje 2, dale acá. Muéstreme este textico. Ahí concuerdo. Vale. ¿Dudas con el ejercicio? Y no es que un programa vaya a consistir en llame una función y otra función y otra función y otra función así seguidito. No, no necesariamente. Entre esas llamadas pueden haber cualquier conjunto de instrucciones.
Después por aquí, leer cualquier cosa. Después otro montón de cosas. Después otro montón de cosas. Llame una función, haga más cosas. Listo. Vamos para allá. Ya casi. Sí. Que vamos a seguir con esos ejemplos. Listo. Sigue pues. Entonces, ahora miren este segundo ejemplo, es lo mismo, voy a ver exactamente el mismo resultado, pero va a cambiar algo. La función se llama igual, mensaje, pero ahora una pregunta, ¿esta función mensaje tiene algún parámetro de entrada, algún argumento? Sí, lo tiene, ahí lo veo, text. O sea, que cuando yo invoque a mensaje, le tengo que entregar un dato. Por ahora aquí no está explícito que el dato tenga que ser texto o número. Por ahora no. Pero en el futuro yo sí voy a poder decirle, vea, el dato de entrada tiene que ser entero. O el dato de entrada tiene que ser carácter. ¿Listo? Por ahora lo que importa es... ¿Cómo? Cualquier texto, cualquier cosa en realidad. Y cabe el número también. Pero más adelante vamos a ver que el sistema es mucho más explícito y estricto. Si usted no me entrega un dato entero, no trabajo. ¿Listo? Muy bien. Estoy definiendo la función. Se llama mensaje y hay un parámetro de entrada. Una variable. Nómbrela como quiera. La puse text. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que esa variable text usted la puede usar única y exclusivamente acá adentro. ¿Y qué va a hacer ese text? Un dato de entrada que me van a entregar cuando me invocan, cuando me llamen. ¿Qué puedo hacer con esa variable? Lo que sea. Sume, reste, multiplique, divide, valide, itere, todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Y si necesita, pues muestre algún resultado en pantalla. ¿Qué va a mostrar? Esta es bastante sencilla. El mismo dato que recibe lo muestra. ¿Listo? Pero lo que estoy viendo es, primero hay un parámetro de entrada. Ok, manipule ese parámetro de entrada aquí adentro y solo aquí adentro. Esa variable text no puede ser llamada acá. No existe ahí, en el programa principal. Fuera de esa función, no existe text. ¿Listo? Entonces, aquí está definido. Acá está definido. Tiene un parámetro de entrada y hace esto, vale. Ahora aquí la voy a llamar, pero entonces el llamado ya no va a ser sencillamente mensaje paréntesis, sino que según esto debo entregarle un dato. Ok, entonces ese dato ¿dónde va? En el paréntesis de la llamada. Voy a llamar a mensaje y el dato de entrada va a ser cualquier cosa. Porque es texto. Porque es texto. Yo decidí que ese dato fuera un string. Estoy hablando en inglés. Una cadena, texto, carácter. Pero aquí cabe cualquier cosa en este momento. Un numerito, incluso una variable también puede entrar ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces yo voy a buscar mensaje. Dale acá. Y este texto que dice hola mundo, ¿dónde va a ir a caer? A esta variable text, de manera que aquí cuando se hable de text se está haciendo referencia al hola mundo, ¿sí o no? Claro, está ahí. Ya se vuelve un poquito más complejo, pero esto que esté aquí, lo que sea que esté ahí entre paréntesis, porque aquí hay un paréntesis, lo que sea que esté ahí entre paréntesis va a caer a esta variable, y dentro de la función maniobre con esa variable como quiera. Listo, pongámosle prueba. Y puede ser un dato, pueden ser dos datos, pueden ser tres datos, o como hemos visto, ningún dato. Pero ya vimos cómo funciona con ningún dato. Veamos cómo funciona con varios datos. Vuelve y juega. Dejemos esto cortico como estaba antes. Entonces voy a cambiar un poco cómo funciona una de esas funciones. Cómo funciona la función. Mensaje, aquí que está arriba de papayita. Yo puedo decirle, ok,
esta función va a tener un parámetro de entrada. Llámelo como prefiera. Es más, llámelo X. No, no puedo X, ya está dentro. Pero esto es una función aquí en la PCI. ¿Cómo? Esto es una función. Creo que sí, pero yo bien. Texto, sí, se puede hacer. Funciones... Ah, bueno, pero no. Son expresiones, funciones. No. Lo que pasa es que texto era una variable que yo definí. Es una variable X cualquiera. Yo le doy el nombre que me gusta. ¿Listo? Ah, espere. Sí. Entonces tiene razón. Es una palabra reservada del sistema. Debe hacer algo en PCI. Qué curioso. No lo había notado. Y aquí, es que aquí lo escribí en inglés, texto. Parece que texto sí es alguna función de PCI. Porque si le agrego, le quito algo, sí lo reconoce como una variable. Qué buena observación. Bueno. Muy bien. Después investigamos qué hace texto en PCI. Bueno, una variable. Entonces, para que yo pueda hacer uso de la función mensaje, tengo que entregarle un dato. De hecho, observen muy bien en la línea 17 y 18. ¿Qué pasó? Porque hay un error ahí. Falta asignar la Le tiene que meter el mismo nombre de parámetro. No. Aquí tengo que meterle un dato. Están iguales. Como es el mismo, ¿cierto? Como es el mismo. Quieto, Margarito. Como son iguales, pues al momento de invocar esa función me tiene que entregar un dato. ¿Cuál dato? Lo que sea. Pero entrégueme un dato. Entrégueme un dato. Vea, problema resuelto. Aquí, entrégueme un dato. Puede ser un número, puede ser un texto. Pero entrégueme un dato. Incluso si yo por acá digo definir A como entero, el parámetro de entrada también puede ser una variable, con tal de que al fin y al cabo métale algo que corresponda con esto. Listo. Entonces, ejemplo, yo puedo poner aquí más parámetros de entrada. Puedo decir m, n, z. Y vuelvo y tengo errores allá en la línea 17 y 18. Me faltan dos datos más, ¿cierto? Entonces aquí debería entregarle otros dos valores. ¿Cuáles? No sé, los que usted prefiera, los que necesite. Como la función aleatorio. La función aleatorio necesita dos valores. El primero debe representar valor inicial y el segundo debe representar el valor final. Aquí yo puedo darle el sentido que necesite. Puedo decir, vea, el primer valor va a representar su cédula, el segundo valor va a representar su nombre y el tercer valor va a representar su edad, como quiera. Entonces, al momento de invocar, entregue tres daticos. ¿Cuáles? Los que sean. Ya, problema resuelto. Pero comprendimos por qué se soluciona ese problema. Muy bien. Entonces, ahora ya que la función tiene datos de entrada, pues con esos datos de entrada se puede hacer lo que usted quiera. Entonces, por ejemplo, voy a armar un mensaje, otro mensaje adicional, donde haga uso de esos parámetros de entrada. Voy a mostrar. Nombre, dos puntos. Le vamos a adicionar la variable m. Luego, por aquí, apellido, la variable n. Y aquí, la variable z. Listo. Y pruébelo. A ver qué pasa. Quitémosle todo eso para evitar tanto ruido. Dejemos solamente uno, solo uno. Hagamos una llamada a la función mensaje entregándole tres parámetros. Entonces veamos qué hace. Pues tengo el saludo general que ya tenía. Salud de. Ya ahí está. ¿Y qué más hace? Bueno, dice nombre.
nombre. Nombre, a continuación, lo que hay en la variable m. ¿Qué es la variable m? Una variable de entrada, un parámetro de entrada. ¿Y quién va a recibir m? A ver, cuando lo llamen, ese primer datico es el que cae a m. Entonces por eso dice nombre hola. Yo sé que no cuadra, pero ¿se comprende qué pasó acá? ¿Sí o no? Después dice apellido dos puntos n. ¿Quién es n? ¿Cuál es la variable n? La variable n es el segundo parámetro de entrada, n. ¿Y cuál es el valor de n? Eso es. Pues este numerito que puse acá para que él venga a caer acá. Entonces, efectivamente, hola, apellido 5. Y luego aquí dice edad, dos puntos, variable z. ¿Qué es la variable z? El tercer parámetro de entrada. Ahí medio se ve, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es el contenido de la variable z? Pues este dato que yo he proporcionado al momento de invocar o llamar la función. Entonces veo edad j. Listo. Si esto fuera a ser más consistente, más lógico, aquí pondría el nombre, el apellido, que es también un string, y una edad, que es un dato tipo numérico. De manera que cuando yo llame la función, ahí sí cuadra, ¿sí o no? Claro, hasta acá. Dudas, inquietudes, comentarios, quejas, sugerencias, aparte del calor. Ninguna. Entonces, así como defino los parámetros de entrada de una función, ponga los que necesite. 1, 2, ninguno. También. 20, 30, 40, los que sean. Pero eso sí, si pone parámetros aquí, eso significa que cuando llame a la función tiene que poner datos acá. No creo que los arreglos sí los acepta. Y los maneja por referencia. Por referencia. Igual, lo que cambie en un arreglo en una función va a ser constante. Listo. Claro hasta acá. ¿Dudas? ¿Ninguna? Muy bien, sigamos. Veamos qué más hay acá. Sí. En otra parte del programa. Por aquí realicé otro conjunto de procesos. Resulta que tengo que volver a llamar a mensaje. Entonces el mensaje, pues vean, falta cerrar paréntesis. Bueno, cerramos paréntesis. Pero ok, faltan datos. Se espera, miren, se esperaban argumentos para el subproceso. ¿Cómo así que se esperaban? Se esperaban argumentos. ¿De dónde vienen esos argumentos? De acá. ¿Cuáles son esos argumentos? M, N, Z, ¿sí o no? Entonces, en ese mismo orden y con esa misma cantidad tengo que entregar los argumentos. Ya puedo poner otra persona acá. Epa. Juan. Lo siguiente, ¿qué se supone que representa? Se supone que representa el apellido. Y lo tercero, ¿qué se supone que representa? Y ya no hay ningún problema. He llamado la función y le he entregado sus parámetros o argumentos de entrada. Si lo ejecuto, pues voy a ver Salomón D para Eddie Smith de 19 y Salomón D de Juan Valdés para 47. Y un hola mundo que no sé. Ah, el hola mundo sale de acá. Ya. De mensaje 2. Quedó por allá abajo definido. Listo, clarísimo esto. Very well. Entonces, miremos otro ejemplo. Lo que hemos visto son funciones que no entregan un resultado. Hacen algo, pero no entregan un resultado. Ahora veamos funciones que sí puedan entregar un resultado. Cuando voy a definir una función que me retorna algo como el aleatorio, me da un numerito. Entonces la forma en que se define es la siguiente.
función, una variable cualquiera, llámela como quiera, le va a asignar la función tal y se conserva todo lo anterior, argumentos de entrada, todos los que quieran, la cantidad que prefieran. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Ahora, dentro de esa función va a existir una variable llamada res. ¿Qué hace normalmente uno? Al final del proceso le vamos a decir qué contiene res. En este caso no va a ser más que una operación, una suma, 6 más 4. Entonces, ¿yo qué espero ver? Espero ver 10. Espero ver 10. Recuérdenlo muy bien, cuando una función retorne algo, lo voy a ver aquí reflejado, cuando una función retorne algo, esa función ya no se puede llamar a secas. A eso me refiero a secas, sin nada antes. Porque ya entrega un valor. Si ya entrega un valor, alguien lo tiene que recibir. ¿Quién lo puede recibir? Una variable, o lo puede recibir la pantalla, lo puede recibir. ¿Listo? ¿Sí o no? Entonces ahora voy a crear una función que retorna un valor. Aquí puedo hacer todas las operaciones que sean necesarias y en la línea 4, que va a ser el final del proceso, digo, a esa variable res, que es la misma de arriba. Esa variable es interna. Esa variable es interna. Solamente existe en este contexto. Fuera de esa función no existe res. Solo ahí adentro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Pues voy a crear en mi programa principal un mensaje. El resultado de la suma es, le concateno, le adiciono el llamado de suma. Llamado de suma, ok, entonces yo me voy para acá, llego a suma, realizo unos procesos y una variable va a tener este resultado, que es 10, ¿sí o no? Entonces ese 10, cuando llega al fin función, va a conservar eso por unos segunditos, se devuelve al lugar en el que lo llamaron, pero esta vez ya no sigue hacia abajo. Bueno, sí, sigue hacia abajo, pero antes de seguir hacia abajo dice, el resultado es lo que yo tengo en la variable res. O sea, yo le entrego un 10. Chao. Sigo hacia abajo. Listo. Claro hasta acá. Probémoslo. Ya esto trabajó, funcionó, perfecto. Voy a definir otra función. Voy a definir tantas funciones como quiera. Más que normalmente tanta función como defines porque la voy a usar. O sea, esto es planificar el ejercicio. Esto era suma. Planificar el ejercicio. O sea, yo estoy seguro que en alguna parte de mi programa voy a usar esto. Entonces sepárelo, póngalo allá de forma independiente, para que lo pueda llamar tantas veces como quiera. Lo mismo con las otras. Lo mismo acá. Esto lo voy a usar en algún momento. Esto lo voy a usar en algún momento. Listo. Ya en el programa principal usted decide qué orden y en qué momento lo llama. Listo. Bueno, entonces voy a definir la función suma. Pero esta vez la función suma va a entregar un resultado. Llame la variable como quiera. Y esa variable que reciba la función. Listo. Entonces esta función va a retornar un valor. Y solo un valor. ¿Qué? Lo que usted quiera. Listo. Sepárenmelo un poquito. Yo sé que la diapositiva está con el signo menor y el signo... ¿Cómo es? Por el perfil. Por el perfil. Si yo cambio el perfil de PCI, editar, pues, aquí. Opciones de lenguaje, si pongo otro perfil, pongamos el estricto. ¿Qué pasa con el estricto? El estricto no me recibe el signo igual. Ahí es cuando me recibe esto. Ah, peor todavía. Bueno, en fin. Hay otra forma de asignar esto. No me acuerdo cuál es. No voy a pelear con ese perfil por ahora. Vale, dejemos el perfil como está. Pero entonces eso es lo que dice si el sistema acepta eso o si necesito punto y coma al final. Dos puntos igual. Vea. Creo.
casi, pero saca otro error. Falta punto y coma. Ah, muy bien. Es cacharreado muy bien el lector. Y arriba faltan punto y comas. Falta punto y coma. Entonces, ¿cómo se escribe esto? Depende, en este caso, del perfil. ¿Y por qué PCInt tiene... algo más me falta. Déjense, paréntesis. Hay una coma ahí en la No. Creo que me falta son paréntesis acá. No. Deje así, va a dejar el perfil flexible para no enredarme. Pero ¿por qué PCInt tiene tantos perfiles y tantas formas de validar y de aceptar una línea? Porque él trata de parecerse a otros lenguajes de programación. No se te aparece el single de Java. No tanto Java. Java es canzoncito en minúsculas, en mayúsculas, en punto y coma. Eso es propio del lenguaje C. Java, C#. Pero por ahora, yo para no enredarme con esto, ya en su momento nos vamos a preocupar de esos punto y comas, de esos detallitos, pero que eso es propio de un lenguaje de programación. O sea, no me quiero detener en eso en PCI, porque PCI es solamente nuestra plataforma de lanzamiento. La ponemos en órbita, ahí sí vamos a tener en cuenta esos otros detalles, ¿vale? Por ahora voy a volver al perfil flexible para no enredarme la vida. Listo, problemas resueltos. ¿Está qué? Con sobrecarga. Más adelante de eso. Yo esa publicidad, no se acuerda de qué desayuno. Sí, desayuno. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, ahora esta función va a retornar algo y ese algo lo va a almacenar en la variable R. Hagámosle la prueba, el seguimiento paso por paso, y voy a invocar a la función suma. Me saca error. ¿Por qué me saca error? ¿Seguro? Veamos qué dice PCI. PCI dice... Le saca error porque le está retornando algo, no está guardando en nada. Eso es. Esta función, ahí dice, la función retorna un valor. Debe ser parte de una expresión. En español, que una variable reciba eso o que eso se muestre en pantalla. Listo. Entonces, que una variable reciba eso. Ok, definir x como entero. Y entonces que x reciba eso. Problema resuelto. Esta es una forma. La otra forma en que puedo invocar una función. Ahí la estoy invocando, sí, pero como ella retorna algo, me va a entregar un resultado, o la muestro o la asigno a una variable. Entonces aquí, o la muestro o la asigno. Ahí están los dos casos. Y problema resuelto. Listo. Entonces veamos qué pasa si yo hago esto. Dejémoslo con el mostrar. Con el mostrar. Porque asignar esto a la variable, pues habría que mostrar la variable. Y mostremos de una vez la función. Y vamos paso por paso. Primer paso, arranca el algoritmo, se define la variable. Miren, saltó. Estaba acá, salto acá. A ver qué dice acá abajito. Se ingresa en el subproceso suma. Ok. Se evalúa la expresión a asignar. 5 menos 3. El resultado es 2. Obvio. Pero entonces el resultado se guarda en R. Se guarda en R. Avanzo. Fin del subproceso. Se muestra en pantalla el resultado 2. Aunque aquí no lo diga. Pero ¿de dónde sacó él este 2? De la función, y particularmente ¿de dónde? De la variable R. Entonces él entrega lo que hay en R. Chao. Listo. No es que constantemente en R quedó el 2, no.
Tengo el resultado y me desvanezco. Listo, y continúo con mi proceso. Avanzo, avanzo, ya se acabó. Claro, está ahí. ¿Sí o no? Y yo ya puedo empezar a combinar todo lo que hemos visto, es decir, una función que tenga datos de entrada y que tenga un retorno. O sea, puedo hacer esto, A, B. Ya, sacó error abajo. ¿Por qué sacó error abajo? No, tengo que entregarle dos datos. ¿Sí o qué? Entonces yo voy a entregar dos datos. Ok, voy a entregarle dos datos. 4,9. Problema resuelto. Entonces, ¿qué espero ver aquí como en pantalla? ¿Cuál va a ser el resultado esperado ahí? Sigue siendo 2. ¿Sí o no? Aunque yo estoy recibiendo datos, ¿estoy haciendo algo con esos datos acá? No, te sigue siendo 2. Pero por lo menos he llamado adecuadamente la función. Entonces, como ya recibí datos, pues los datos son para usarlos. ¡Úselos! ¡Úselos! ¿Qué tal esto? ¿Tiene sentido esto? ¿Les cuadra? ¿Se comprende la idea en ese punto? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado esperado ahí? ¿La qué? 5. No tiene un valor. Sí tiene valor. Menos 5. Es diferente. 5 está por este lado, menos 5 está al otro extremo. ¿Sí o qué? Veamos, ¿qué pasa acá? Ah, menos 5 es correcto, claro. ¿Y por qué? ¿Sí o no? Miren, entonces este numerito 4, ¿dónde va a ir a caer? Al momento en el que llamo suma. ¿Dónde está suma? Acá está suma. Ese 4 cae acá. Pa. Este 9 cae acá, en la B. Y yo al interior estoy diciendo A menos B. ¿Dónde almaceno el resultado? En R. Y R es lo que me devuelve, me retorna, me entrega la función suma. Conclusión, cuando yo llamo a suma, le entrego 4 y 9, pues él hace la operación y me dice, el resultado es tanto. ¿Sí o no? Y yo puedo pulir eso un poquito más todavía. Podría decir, ¿qué podría decir? ¿Sí o no? Va a hacer todo lo que quiera. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Súper fácil. Entonces ahora ustedes van a hacer un ejercicio.